Bueno, hermanos, mientras podamos tener las clases, yo los animo a que traten de sacar el mayor provecho posible, que estudien en sus casas. Los temas que estamos viendo son de una importancia bastante fundamental y realmente todo lo referente a la soberanía de Dios y la libertad humana tiene muchas y muy dramáticas implicaciones en la vida diaria. Así que esfuércense. Si no mantienen el ritmo, realmente va a ser muy difícil que logren construir todo el edificio doctrinal hacia el que nos dirigimos. Estamos yendo por partes, vamos de menor a mayor y paso a paso, y cada tema es correlativo con el siguiente, así que esfuércense y aprovéchenlo. Realmente yo estoy dando mi mejor esfuerzo, ustedes den lo mejor de ustedes y realmente vamos a poder hacer que esto valga mucho la pena. En la clase pasada nosotros concluimos finalmente que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios no perdió su imagen y semejanza a Dios en la caída. Perdió el estado de inocencia, justicia original en el que fue creado, pero todavía conserva todas las características potenciales que lo hacen semejante a Dios. Hoy vamos a estudiar el pecado original y sus efectos. El pecado original y sus efectos. Y Dios mediante, en una próxima clase vamos a considerar más específicamente el libre albedrío y después vamos a meternos más de lleno en la doctrina de la gracia. Bien, podemos resumir o ilustrar, o resumir con una ilustración toda la doctrina de la caída en las palabras de Russell Norman Chaplin de la siguiente manera. El pecado de Adán, dice él, es la raíz. Los pecados de la humanidad son las ramas y los pecados individuales son los frutos. Una vez más, el pecado de Adán es la raíz, los pecados de la humanidad son las ramas y los pecados individuales son los frutos. Lo que esta doctrina esencialmente enseña, hermanos, es que a causa del pecado de nuestros padres en Edén, en Génesis capítulo 3, toda la humanidad, de una u otra forma, en más o menor medida, heredó una corrupción. Que nosotros nacemos como pecadores a causa de la desobediencia original de nuestros padres. El pecado de nuestros padres impactó a toda la raza humana. De una u otra forma, toda la humanidad estaba representada en nuestros padres en Edén. Esta es la doctrina que se encuentra detrás de la declaración de Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, dice Pablo, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así la muerte se extiende a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora acá hay dos interpretaciones posibles que se han debatido a lo largo de los siglos. Pablo dice que el pecado entró en el mundo por Adán. Adán es el responsable de introducir el pecado en toda la raza. La muerte, en consiguiente, afecta a toda la humanidad y entonces dice Pablo, porque todos pecaron. La primera interpretación posible es que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos de manera virtual. Es decir, que Dios cuenta el pecado de Adán como nuestro pecado, como si nosotros hubiésemos pecado personalmente. En esta interpretación, toda la raza humana hereda no solamente la maldición que viene a causa de la desobediencia de Adán, sino también la culpa. Es decir, no solamente nosotros sufrimos el impacto de los efectos de la corrupción del pecado de Adán, es decir, que heredamos una naturaleza pecaminosa, sino que también vendríamos a heredar culpa. Culpa. Merecemos en el infierno esta posición, merecemos el infierno por causa del pecado de Adán. Aún los niños. En la segunda interpretación, la conclusión es que solamente heredamos la corrupción que vino como consecuencia del pecado de Adán y en consiguiente, después de pecar personalmente, nosotros nos volvemos culpables ante Dios. Así que más adelante intentaremos resolver cuál de estas dos interpretaciones se ajusta más a las Escrituras, pero para empezar, todos los protestantes en sus diferentes posiciones del pecado original creen que existe tal cosa como la corrupción heredada.
Hay debates respecto a la culpa, pero no respecto a la corrupción. De una u otra forma, lo que Adán hizo nos afecta a todos. De una u otra forma, estamos ahí siendo representados en Adán y su caída llegó a ser nuestra caída. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, Pablo dice una vez más, en Adán todos mueren. Todos mueren. Bien, veamos algunos datos bíblicos. Después vamos a intentar sistematizarlos y hoy vamos a quedarnos nada más en una introducción teórica al tema y un tanto histórica. Tenemos una primera lista de textos que indican de manera directa que todos los hombres son por naturaleza malos. En el Salmo 51, versículo 5, David dice, «He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre». Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, David confiesa que desde su nacimiento él estaba corrompido. Él fue concebido en pecado. Esto no significa que el engendramiento de la madre de David fue a causa de una relación sexual pecaminosa, es decir, que él fue hijo de fornicación o algo por el estilo, sino que desde el vientre él heredó la naturaleza corrupta de su madre. Eso es lo que significa. David no nació en un estado de moralidad neutral y luego llegó a corromperse de alguna manera. Él nació inclinado hacia el mal. Él ya nació corrompido. Él ya nació con la potencialidad de cometer todos los pecados que cometió y muchísimos más también. Y todos los protestantes han estado de acuerdo en que esta es la interpretación correcta de este texto. En Job capítulo 15, versículo 14, la Escritura dice, ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? En otras palabras, no hay ningún hombre que por naturaleza sea puro o justo. Todos los hombres, por lo contrario, por naturaleza son impuros e injustos. Esta es la verdad en cuanto a cada hombre que llega a este mundo. En Romanos capítulo 7, versículo 14, el personaje retratado por Pablo en este capítulo dice, sabemos que la ley de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Carnal, vendido a la esclavitud del pecado. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Versículo 18, porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita nada bueno. Esta es una declaración chocante y asombrosa acerca de la maldad natural del hombre. En mí no habita nada bueno. Ya veremos después si es que hay en alguna parte del hombre bondad o cómo es que el hombre puede llegar a convertirse en un ser bueno. Pero eso para más adelante. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, más engañoso que todo, dice el profeta Jeremías, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio o perverso se puede traducir el hebreo. ¿Quién lo comprenderá? Más engañoso que todo es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Esta es una declaración acerca de la maldad extrema del corazón humano. El corazón es la esencia misma de la naturaleza de un hombre. No es una parte del hombre, es lo que el hombre es en lo más profundo de su ser. Y Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso más que cualquier otra cosa y perverso. Es extremadamente malo. No solamente un poco malo, sino extremadamente malo. Capaz de hacer las atrocidades que nosotros vemos a nuestro alrededor. Esto es incluso cierto de los creyentes. Jeremías no hace esta declaración de manera limitada a los no regenerados, a los inconversos, sino que él hace esta declaración en general. Es decir, que incluso en la regeneración, en el nuevo nacimiento, en la salvación del hombre, el pecado original todavía permanece con una maldad extrema. Aún el hombre más santo sobre la faz de esta tierra es capaz de cometer crímenes increíbles. Y la historia misma de las Escrituras lo deja muy en claro porque no oculta los graves pecados incluso de los personajes que mejor y más santa y profunda relación llegaron a tener con Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, Pablo dice del hombre que todavía no ha sido despertado por la gracia de Dios, del hombre tal y como es desde su concepción. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios
porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Así que el hombre natural, de hecho, es tan antinatural, en cierto sentido, tan adverso a lo que fue en su estado original en Génesis 1 y 2, que la voluntad de Dios le parece algo necio. No puede terminar de justificar o de comprender los mandamientos de Dios. Es tan ajeno a la naturaleza de Dios, por naturaleza tiende tanto hacia lo que es contrario a la voluntad de Dios, que simplemente le resulta chocante e incomprensible. En Colosenses capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, de absolutamente todos los hombres, vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Así que el hombre se encuentra en un estado de tal pecaminosidad que las cosas de Dios le resultan extrañas, no familiares. Lo que Dios es en su naturaleza es tan contrario a lo que el hombre caído es en su naturaleza que no puede sentirse cercano a las cosas de Dios. De hecho, Pablo dice que no solamente las cosas de Dios le son extrañas, sino que en su mente es un enemigo de Dios, lo que significa que naturalmente tiende a pensar de una manera contraria a Dios. Tiende a desear y amar y a considerar como justas muchas cosas que Dios considera abominables, aborrecibles e injustas. Ve como hermoso lo que Dios ve como fealdad. En Lucas capítulo 24, versículo 25, Jesús incluso reprende a algunos discípulos fieles y creyentes con estas palabras. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aún en los discípulos hay tal insensatez. La palabra insensato significa sin sesos, que es una forma ilustrativa de decir que, una vez más, las cosas de Dios les son extrañas, que les son contrarias, que no las pueden entender debido a su maldad. Tardos de corazón o duros de corazón, dice en otras porciones de la Escritura. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay una dificultad incluso en los discípulos fieles para poder entender las Escrituras, para poder confiar en Dios, para poder justificar la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 16, versículo 23, aún a uno de los apóstoles principales, el apóstol Pedro, Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Igualando la actitud de Pedro a la actitud de Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así que incluso en Pedro, uno de los más grandes apóstoles, Satanás encontraba afinidad. Tanto que Jesús mismo le dice que no está pensando en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra, tal y como Satanás lo hace, y que de hecho está siendo usado como un instrumento de Satanás. Aún este gran apóstol estaba siendo un portavoz de Satanás. En Isaías capítulo 64, versículo 6, tenemos una declaración radical acerca de la pecaminosidad humana. Dice el profeta Isaías, uno de los más santos profetas, y él hace esta declaración universal acerca de la raza humana, incluidos creyentes y no creyentes, hombres no regenerados y hombres regenerados. Todos nosotros somos como el inmundo, o como un leproso. Y en el capítulo 1 de Isaías tenemos una imagen muy vívida de un leproso. Alguien que está corrompido, dice el Señor a través de Isaías, desde sus pies hasta su cabeza. Todo es hinchazón y podrida llaga, dice en Isaías capítulo 1. Esta es una imagen del hombre pecador. El leproso, dice el Señor, sería una buena imagen física de la visión espiritual que Dios tiene de cada hombre. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. ¡Wow! ¡Qué declaración! El Señor dice por medio del profeta que aún en nuestras obras más nobles a los ojos de los hombres, Dios encuentra tanta mancha que de hecho son repulsivas para Él. Como trapo de inmundicia o
esta es una referencia a una mujer, un trapo de una mujer que menstruó, como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Una vez más, esto es cierto de cada hombre, regenerado o no regenerado. Vamos a ver después que hay bondad en los hombres, que hay buenas obras que son realmente buenas para Dios, pero constantemente, incluso en el hombre regenerado, veremos esta mezcla de bondad y de maldad, de corrupción y de pureza. En el Salmo capítulo 14, versículo 13, el salmista dice acerca de los hombres en general: todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¡Qué declaración! Toda la raza humana está corrompida, toda la raza humana camina por un sendero diferente a la voluntad de Dios, dice el salmista. Todos están torcidos o corrompidos o deformados, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, dice. Ahora, por supuesto que hay hombres que hacen el bien. Por supuesto que hay hombres que incluso son llamados justos o buenos por Dios mismo. Pero lo que esta declaración como mínimo significa es que en general, aparte de la gracia de Dios, este es el estado de la raza humana como un todo. Esta es la característica sobresaliente. Y en Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11, Jesús se dirige a sus discípulos una vez más y él dice: ¿O qué hombre hay entre vosotros que si un hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Ahora es increíble, porque Jesús dice que sus discípulos son malos y que siendo malos pueden dar cosas buenas, pero este es el énfasis que él pone. Ellos son malos, pero pueden dar cosas buenas. Es decir, son malos, pero no tanto como para no ser capaces de hacer el bien, pero Jesús no dice que son buenos y malos, aunque eso, como veremos, es cierto. No dice que hay algo de maldad, dice que son malos. Es decir, la maldad sigue siendo parte natural de la raza humana, aún de los discípulos genuinos del Señor Jesús, aún de los apóstoles, aún del más grande santo, aún del hombre que más avances ha hecho en su santificación, se puede decir que todavía es malo. Por lo menos, como mínimo, esta declaración significa que hay una gran potencialidad de maldad en cada hombre, quien sea. Así que tenemos toda esta lista de textos que de manera directa afirman que el hombre natural no nacido nuevo y el hombre regenerado portan un gran caudal de maldad, una maldad extrema. Ahora tenemos otra lista, que es una lista de textos que de manera indirecta afirma que el hombre posee un gran caudal de maldad, y esta es la lista de textos que hablan acerca de la necesidad del nuevo nacimiento o la regeneración. El hombre se encuentra en un estado tan deplorable que Dios debe intervenir y debe hacerlo nuevo, debe cambiarlo radicalmente. Debe haber una intervención dramática, tiene que ser hecho nuevo, tiene que ser reconstruido. Tiene que haber una operación en su naturaleza para que él pueda servir para tener una correcta relación con Dios. En Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, Jesús dice esto mismo a Nicodemo, de hecho, uno de los hombres más religiosos, del pueblo más religioso sobre la faz de la tierra del viejo mundo, Israel. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una necesidad para el hombre tal y como nace. El hombre carnal, dice Jesús, es de carne y es incompatible con lo espiritual. Por lo tanto, para tener comunión con lo espiritual necesita ser nacido de nuevo, tiene que nacer de arriba, tiene que nacer del agua y del Espíritu, dice Jesús. Entonces él podrá entrar al reino de Dios. Entonces podrá ver el reino de Dios. Esta es una necesidad para la salvación. El hombre no puede tener parte en el reino espiritual de Dios, no puede tener comunión con Cristo a menos que sea hecho de nuevo. Y en Tito capítulo 3, versículo 5,
Pablo afirma, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Acá Pablo usa una ilustración y una palabra técnica para hacer referencia a la obra del Espíritu Santo en la salvación de un hombre. La ilustración es el lavamiento. Esta es una referencia a Ezequiel capítulo 36, donde el Señor dice, os rociaré con agua limpia y seréis limpios de todos vuestros ídolos y de todas vuestras inmundicias os limpiaré. Como el agua remueve la mugre, así el Espíritu de Dios debe remover la maldad de la naturaleza humana para que el hombre pueda tener una relación con Dios. Y la palabra técnica es renovación, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Renovar significa ser hecho nuevo, volver a ser. Esta es una referencia al nuevo nacimiento. De hecho, es lo que dice el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Regenerar significa nuevo comienzo. Y renovar significa volver al principio. Son dos palabras que significan esencialmente lo mismo. El sentido, el énfasis que Pablo está dando es este. La imagen de Dios en el hombre necesita ser reconstruida. La maldad tiene que ser lavada como el agua remueve la inmundicia, y el Espíritu Santo debe reconstruir la imagen de Dios en el hombre para que el hombre pueda salvarse y tener una nueva relación con Dios. Así que por cuanto no nacemos espiritualmente puros, necesitamos esta purificación, esta obra del Espíritu Santo. Ahora la Biblia también nos habla de los efectos devastadores del pecado original, y vean las palabras que se usan para describir a la humanidad en general en su estado caído. En Romanos 5:6 se nos dice impíos. En Colosenses 3:6, hijos de desobediencia. Es decir, que todos los hombres naturalmente desobedecen a Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 3, hijos de ira. Es decir, que naturalmente nosotros despertamos la ira de Dios. Obramos de tal manera que provocamos la ira de Dios. En Romanos 6:20, esclavos del pecado. Es decir, que un hombre en su estado natural no puede dejar de pecar. En Job capítulo 15, versículo 16, impuro e injusto. Y en Tito capítulo 3, versículo 3, Pablo amontona varios adjetivos. También nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahora tenemos después toda una lista que nos habla también de las consecuencias de la depravación o el pecado original. Se nos dice que el hombre por su rebeldía se alejó de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 12, Pablo toma el Salmo capítulo 14. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos nos hemos apartado de la senda de la voluntad de Dios y nos hicimos inútiles para cumplir con los propósitos por los que fuimos creados. Ya no podemos dar a Dios ni reflejar la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que lo pueda hacer de manera perfecta. Todo el bien que hacemos es defectuoso ante los ojos de Dios. Todo lo que hacemos está manchado por nuestro pecado. También se nos dice que a causa del pecado viene la muerte en el sentido espiritual, separación con Dios, y después muerte física, la separación de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. En Romanos capítulo 8, versículo 8 se nos dice que el hombre natural no puede agradar a Dios, no puede hacer nada para complacer a Dios. Romanos 6:8, versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios, todo lo que hacen es pecar. Según Romanos capítulo 7, vivir de acuerdo a la carne significa que el hombre, aunque entienda la voluntad de Dios, se va a encontrar en esta posición. Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que aborrezco, eso hago. No puede agradar a Dios, no puede ser capaz de cumplir con la voluntad de Dios, aun cuando la entienda. Y en Romanos capítulo 8, versículo 7 se nos dice que el hombre en su estado natural se encuentra en una
enemistad irremediable contra Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Designios significa impulsos. Los impulsos de la naturaleza caída. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y hermanos, esto es cierto, incluso del hombre regenerado. Nuestra carne no se sujeta a los designios de Dios, ni puede hacerlo. Lo que la Biblia llama la carne no se convierte. No es erradicado de nosotros. El pecado original, en su consecuencia de corrupción, todavía permanece en nosotros. Sus efectos son aplacados y mitigados en alguna medida en la regeneración, y en la santificación también esos efectos siguen siendo mitigados y aplacados, y Dios comienza a reconstruir su imagen en nosotros en la regeneración, sigue haciéndolo en la santificación, pero aún así el pecado original permanece en nosotros en ese sentido. Nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios, no puede hacerlo, siempre habrá una oposición. No podemos hacer que lo que la Biblia llama carne, la naturaleza pecaminosa en nosotros, desaparezca. Hasta el final de nuestras vidas lucharemos con las pasiones pecaminosas, lucharemos con la incredulidad, lucharemos con el orgullo, lucharemos con la lujuria, lucharemos con todo tipo de designios de maldad en nuestra naturaleza. Si pudiéramos ilustrar los designios de la carne de los que Pablo habla acá en Romanos 8:7, pudiéramos decir que hay toda una jauría de lobos salvajes dentro de nosotros, que nos atacarán cada vez que queremos hacer la voluntad de Dios, y que esto será así hasta el día de nuestra glorificación, hasta el día final. La carne no se convierte, la carne no es regenerada, la carne permanece hasta el final. Ahora bien, veamos algunos intentos de sistematizar todos estos datos bíblicos. Vamos a ver algunos personajes históricos y sus intentos de sistematizar la totalidad de estos datos bíblicos. Hay mucho para decir. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. El primero en sistematizar una doctrina del pecado original fue Agustín a principios del siglo V. Él fue el primero en hacer este intento y se conoce como el padre de la doctrina del pecado original. Ahora, él afirmó varias cosas. Hay 4 elementos básicos de su doctrina del pecado original. El primero, la universalidad y totalidad del pecado. Universalidad y totalidad del pecado. Él se basó en Romanos 5:12 para sacar esta conclusión. Por universalidad, él afirmó que todos los hombres nacen como pecadores. No hay hombre que nazca en un estado de inocencia. Todos pecamos porque nacemos siendo pecadores. No nos volvemos pecadores cuando pecamos, no, pecamos porque somos pecadores antes de pecar. Universalidad y totalidad. Totalidad no en el sentido de que somos tan malos como podríamos llegar a ser. Obviamente hay personas que son más malas que otras, lo que implica que el potencial de maldad que hay en la humanidad no se desarrolla en todos de la misma manera. Lo que él quiso decir es que la totalidad del hombre, es decir, todas sus facultades, intelecto, emociones y voluntad, fueron afectadas por la caída. Podemos ilustrar esto con la típica imagen de una gota de anthrax, de veneno, que tiramos en un vaso de agua pura. Solo una gota de anthrax bastaría para que la totalidad de agua que hay en ese vaso sea corrompida, sea infestada por el veneno. De la misma manera, el pecado del hombre afecta la totalidad de su ser, todas sus facultades básicas, la totalidad de sus naturalezas. Es decir, el pecado no reside en una parte del hombre, en el intelecto, en las emociones o la voluntad. Reside en la naturaleza, aquello que está detrás del intelecto, las emociones y la voluntad, y que de alguna forma inclina nuestro intelecto, emociones y voluntad hacia cierto lado. Es lo que marca el pulso, es lo que hace que pensemos, deseemos y actuemos como lo hacemos. Así que ese fue su primer elemento, la universalidad y totalidad del pecado. El segundo elemento fue que el hombre caído no puede no pecar. No puede no pecar. Adán,
podía no pecar, podía abstenerse de pecar. El hombre caído no puede no pecar, no tiene la capacidad de hacerlo. Le es inevitable, el pecado le es inevitable. E incluso en el hombre regenerado el pecado es inevitable. Pecamos y seguiremos pecando hasta el día de la regeneración, aunque iremos progresivamente conquistando el pecado en nuestra vida y podremos vivir fuera del dominio del pecado, no podremos vivir sin caer. Una y otra vez caeremos, una y otra vez volveremos a repetir Génesis capítulo 3, una y otra vez tomaremos del fruto prohibido. Aún el hombre más santo lo hará. Y el tercer elemento fue la incapacidad del hombre para ganar la gracia o la aprobación de Dios. La incapacidad del hombre para ganar la gracia o la aprobación de Dios. Es decir, que el hombre en su estado natural no puede hacer nada para merecer el auxilio o la salvación de Dios. Y en cuarto lugar, este fue el cuarto punto de su doctrina, él enfatizó que la redención que Cristo vino a lograr ganó principalmente la liberación de la culpa del pecado. Y él enfatizó este elemento, que Cristo vino como el representante de la humanidad, como el segundo Adán, a quitar la culpa de la humanidad. Y eso fue un elemento muy importante del desarrollo de su doctrina y un gran aporte a la construcción de esta doctrina histórica. Ahora, hay algunos elementos negativos o incorrectos o menos útiles de la doctrina de Agustín que merecen ser mencionados. Menciono 4. Él hizo del pecado original una cuestión genética o biológica. Él concibió el pecado original como algo que literalmente se transmite de manera física como una enfermedad. En segundo lugar, él conectó el pecado con el deseo sexual e hizo de las relaciones sexuales la base de la transmisión del pecado original. La causa de que todos nacieran en pecado. Todo hombre que llega al mundo llega al mundo por medio de la concepción ocurre por medio de una relación sexual y en la relación sexual se transmite el pecado, creía él. Así que él creyó que el pecado original se propaga de alguna forma biológicamente. En tercer lugar, su concepto del pecado como una enfermedad, de alguna manera disminuyó el énfasis bíblico del pecado como desobediencia, como una desobediencia voluntaria y consciente y por lo tanto digna de condenación, digna de castigo. Pensar en el pecado solamente en términos de enfermedad tiende a justificar nuestros actos pecaminosos y esa fue una mala consecuencia de un énfasis inadecuado de su doctrina. Y en cuarto lugar, él ató la doctrina del pecado original a la doctrina del bautismo de infantes. Él dijo que en el bautismo de infantes la mancha del pecado original era removida de los niños y que así ellos podían vivir libres de esa corrupción y entonces necesitarían después de los demás sacramentos de la iglesia para poder recibir la justificación y así hasta la muerte. De hecho, Agustín creía que no había salvación aparte de la iglesia católica. Y desde el bautismo hasta la extrema unción, la salvación del hombre dependía de los sacramentos católicos. En el bautismo el hombre era librado de la culpa del pecado original de Adán. Y entonces, si él moría a edad temprana, iría al cielo gracias a que el bautismo removió esa mancha, esa culpa del pecado original. Y aún en su muerte necesitaría la extrema unción. Necesitaría comer del cuerpo de Cristo, participando de la misa e ingiriendo la hostia para su justificación y para el perdón de sus pecados, y así sucesivamente. Por cierto, tanto Calvino como Lutero después conservaron en parte este elemento de la doctrina del pecado original. Ellos siguieron bautizando a sus niños. Lutero sostuvo la idea de que en el bautismo ocurrió una especie de regeneración, donde la mancha del pecado original era removida, aunque parece haberse retractado antes de su muerte. Ahora, Agustín combatió contra otro pensador importante en la historia de la iglesia llamado Pelagio, que tenía básicamente una doctrina completamente opuesta del pecado original. De hecho,
Pelagio creía que no heredamos ni la culpa ni la corrupción de nuestros padres, de Adán y Eva, que la caída de nuestros padres solamente los afectó a ellos y que el pecado es universal solo en el sentido de que pecamos por imitación. Pero él creyó que cada hombre nace en un estado de tal libertad que puede hacer el bien o el mal sin necesitar la ayuda de Dios. El hombre no está incapacitado, dijo él, para abstenerse del pecado. Es decir, él creyó que los hijos de Adán y Eva, toda la descendencia, nace en el mismo estado en el que Adán y Eva fueron creados originalmente, antes de la caída. Esa fue su doctrina. Habló del pecado como imitación, no herencia. Pecamos por imitación, no porque heredásemos de alguna forma la corrupción de Adán y Eva. Así que él dijo que en nuestro nacimiento, tanto como Adán y Eva en su creación, recibimos de Dios toda la gracia que nosotros necesitamos para poder obedecer a Dios sin la necesidad de que Él intervenga en nuestras vidas, dándonos algún tipo de gracia adicional. Ahora, de la batalla entre Pelagio y Agustín nace el semipelagianismo. El semipelagianismo es una especie de terreno intermedio. Fue Casiano el que inventó esta doctrina, que llegó a ser la doctrina más popular y aceptada durante toda la Edad Media. Ahora, el semipelagianismo cree que la voluntad del hombre nace debilitada por la caída, pero no tan corrompida como para que el hombre, escuchen bien esto, no pueda por iniciativa propia buscar a Dios. Así que ellos decían que la naturaleza humana tiende básica y mayormente hacia el bien, y que el hombre puede pensar de manera conforme a la voluntad de Dios, que puede desear conforme a la voluntad de Dios, pero que tiene cierto obstáculo en su voluntad. Así que necesitamos, decía Casiano, una especie de gracia adicional a la que recibimos en nuestro nacimiento, pero no demasiada gracia. Todavía, decía Casiano, el hombre puede tomar la iniciativa para buscar a Dios, y entonces, en consecuencia, si el hombre busca a Dios, Él le dará la gracia que necesita para vivir en santidad. Así que esa fue su doctrina. Por otro lado, tenemos a Lutero. Los reformadores, tanto Calvino como Lutero, como Zwingli y los demás, creyeron y predicaron lo que se conoce como la esclavitud de la voluntad. La esclavitud de la voluntad. Es decir, que el hombre no tiene la capacidad de abstenerse del pecado. Que de ninguna manera la tiene. No tiene ni la libertad ni la capacidad para responder a Dios por su cuenta y ser salvo, aunque Dios lo llame insistentemente al arrepentimiento y la fe. No importa, decían Lutero, Calvino y todos los demás reformadores, cuánto Dios haga, de qué manera orqueste su providencia, con cuánto amor llame al hombre, con cuánta insistencia lo haga, con cuánta pasión lo haga, el hombre no puede responder a Dios. Está tan corrompido que es incapaz de responder por sí mismo. Ahora, Lutero, aunque él fue un determinista, y él dijo que el hombre estaba tan controlado por Dios que, en sus palabras, la libre elección es en realidad una ficción o un término sin realidad, una ficción o un término sin realidad, porque nadie tiene el poder de pensar un pensamiento bueno o malo. Ese es el lenguaje. Un pensamiento bueno o malo, porque todo sucede por absoluta necesidad. Esto es determinismo. Lutero creía que ningún hombre puede, aparte de la predestinación absoluta de Dios, pensar algo, ya sea bueno o malo. Porque Dios es en última instancia el que crea cada pensamiento bueno o malo que cada hombre tiene. No obstante, Lutero fue muy inconsistente con este tipo de declaraciones y él afirmó que, este es el lenguaje metafórico que él usó, en las cosas de la tierra el hombre tenía libertad para hacer A o no A. Es decir, para cometer un pecado u otro o para realizar una acción u otra. Es decir, el delincuente podría robar más o menos de acuerdo a su libertad, diría Lutero. Y en cosas muy ordinarias, un hombre puede ponerse zapatillas azules o blancas. El hombre tiene libertad para actuar en la esfera de lo terrenal, decía Lutero, ¿entienden? Pero no en la esfera de lo celestial. En las cuestiones espirituales, todo está predestinado, decía él. En las cuestiones espirituales, el hombre solo puede hacer aquello que Dios predestine que haga.
Así que tuvo varias declaraciones bastante inconsistentes. Por un lado afirmaba un determinismo universal en cuanto a lo bueno y lo malo, pero por otro lado decía que había libertad en cuanto a lo malo, pero no en cuanto a lo bueno, que el hombre en cuanto a la maldad podía hacer una cosa u otra, pero en cuanto al bien espiritual, solo lo que Dios predestinara para él. En cuanto a las cosas del cielo, diría Lutero, no depende de nosotros, sino de Dios que trabaja la salvación en nosotros, y se deduce que, dice él, querramos o no, nada de lo que hagamos tiene significado antes de su obra en nosotros. Nada de lo que hagamos tiene significado antes de su obra en nosotros. Con esto lo que Lutero quiere decir es que en un sentido espiritual no hay nada que un hombre pueda hacer que valga la pena. Nada de lo que un hombre haga para buscar su salvación tiene ningún sentido hasta que la gracia opere en él. Y por gracia, una vez más, él tiene un concepto determinista, una predestinación absoluta, gracia irresistible. Y todo lo que ya hemos estudiado y en lo que no quiero abundar. Así que Lutero afirmaba un fatalismo absoluto en cuanto viene el mal por un lado, pero por otro lado, él afirmaba una especie de fatalismo divino solamente en cuanto a las cosas buenas. Podías hacer el bien solo si Dios lo predestinó que así sea, y eso sucedería por necesidad, porque Dios impuso la necesidad de que así lo hagas, pero daba por otro lado inconsistentemente cierta libertad en cuanto a lo malo. Ahora Calvino fue más consistente que Lutero y él afirmó un determinismo recalcitrante en cuanto al bien y el mal, absolutamente sin ambigüedad, sin inconsistencias. De hecho, él fue muy abundante en el desarrollo de su punto de vista. Para Calvino, todo está predestinado. Usando el lenguaje de Lutero, tanto las cosas de la tierra como las del cielo. Todo está absolutamente predestinado. El hombre no tiene libertad ni siquiera para elegir qué zapatillas ponerse. En su obra más importante, La institución de la religión cristiana, en el libro número 13, el capítulo número 13 del libro 1, donde él debate sobre el tema de la soberanía de Dios y la maldad, él hace declaraciones como las siguientes. Él dice, los hombres no pueden lograr nada excepto por el mandato secreto de Dios. El mandato secreto de Dios es la predestinación. Recuerden que el calvinismo es llamado teología decretal. Todo cuanto sucede está decretado por Dios. Así que la mano invisible de Dios es la que causa absolutamente todo lo que sucede, decía Calvino. Todo lo que pasa, absolutamente todo, lo bueno y lo malo, lo significativo y lo más insignificante, está siendo causado por la mano invisible de Dios. Los hombres no pueden lograr nada excepto por el mandato secreto de Dios. Así que Dios es el que da la orden irresistible de que un hombre haga todo lo que hace. Esto es, para tratar de usar alguna ilustración un tanto común para nosotros, como una especie de magia. Dios diciendo, pensá de esta manera, te ordeno que camines en esa dirección y entonces lo vas a hacer. Te ordeno que cometas ese asesinato y entonces lo vas a hacer. Te ordeno que el asesinato lo cometas de esta cierta manera, que sientas estas cosas y pienses aquellas otras y lo vas a hacer. Todo cuanto sucede, dice Calvino, absolutamente todo, minuciosamente, está decretado por Dios, está ordenado por Dios, está mandado por Dios. Sigue diciendo él, no pueden los hombres al deliberar, es decir, al razonar y tratar de tomar una decisión, lograr nada, excepto en lo que ya ha sido decretado dentro de sí mismo y determinado por su con mayúscula, su secreta dirección. ¿Entienden? Aun cuando el hombre está tratando de razonar y deliberar para tomar una decisión, dice Calvino, él está haciendo lo que Dios impuso dentro de sí mismo, que él piense, delibere y haga. ¿Entienden? Lutero tiene una frase muy popular. Él dice, el libre albedrío es un jinete es un caballo. El libre albedrío es un caballo cuyo jinete es el diablo. Y él diría, hay libertad. El hombre tiene este libre albedrío, pero el hombre está tan corrompido que el diablo lo conducirá como quiere. El diablo, no Dios. Calvino diría, el hombre tiene libre albedrío, pero ese libre albedrío es un caballo cuyo jinete es Dios. No el diablo, es Dios. ¿Lo entienden, hermanos?
Esa es la diferencia entre Lutero y Calvino. No pueden los hombres al deliberar lograr nada excepto lo que ya ha sido decretado dentro de sí mismo y determinado por su secreta dirección. A lo largo de este capítulo, Calvino niega que existe tal cosa como el permiso de Dios, que Dios permita que hagas A o no A, una cosa o la otra. Pase lo que pase, dice Calvino, siempre y sin excepción, todo está dispuesto y decretado por Dios. Hablando de ladrones y delincuentes, de hecho él da una ilustración, él dice, si un hombre se pierde en medio del bosque y allí lo encuentran unos delincuentes y le roban y lo asesinan y lo hacen de esta y aquella u otra manera, ellos estarían cumpliendo, dice Calvino, el decreto de Dios, y esto es lo que dice, han sido impulsados por la determinación segura de Dios. Han sido impulsados por la determinación segura de Dios. Todo lo que sucedió estaba absolutamente impulsado por Dios. El hombre se perdió impulsado por la voluntad secreta y segura de Dios. Y cuando dice segura significa que no existe tal cosa como un permiso. El hombre no puede cambiar lo que Dios decretó. Lo que los hombres, los ladrones, le hicieron a este hombre extraviado, el robo, el asesinato, todo ocurrió por el impulso de Dios. Ni siquiera el diablo se salva de Calvino. Según Calvino, Satanás solo hace lo que Dios quiere que haga. De la misma manera que los hombres, a menudo, dice Calvino, es por medio de la intervención de Satanás que Dios actúa en los malvados. Y acá podríamos decir, al menos hay algún permiso. Al menos Dios usará al diablo en el calvinismo para corromper a los hombres. No lanzará la piedra con su mano, no usará su mano secreta para torcer a los hombres, al menos soltará un demonio. Será el autor intelectual de la maldad, no el autor primordial, causal, personal. Lamentablemente él sigue diciendo, a menudo es por medio de la intervención de Satanás que Dios actúa en los malvados, pero de tal manera que Satanás cumple por el impulso de Dios, de tal manera que Satanás cumple su parte por el impulso de Dios y avanza hasta donde se le permite. De vuelta, permite es un lenguaje meramente retórico. No tiene ningún sentido hablar de permiso cuando todo está decretado. Por el impulso de Dios, dice Calvino, Satanás llega hasta donde simplemente Dios se lo permite, lo que significa hasta donde Dios decida. Simplemente eso, hasta donde Dios decida. Finalmente, Calvino resume su visión de la soberanía de Dios en relación con el mal de esta manera. En resumen, dice él, en resumen, dado que se dice que la voluntad de Dios es la causa de todas las cosas, de hecho su providencia es el principio determinante para todos los planes y obras humanas, no solamente para mostrar su fuerza en los elegidos, es decir, para salvarlos y santificarlos, que son gobernados por el Espíritu Santo, sino también, escuchen esto, escuchen bien, para obligar al reprobado a la obediencia. ¿Qué está diciendo? Escuchen bien. En resumen, dado que se dice que la voluntad de Dios es la causa de todas las cosas, he hecho de su providencia el principio determinante para todos los planes y obras humanos, no solo para mostrar su fuerza en los elegidos que son gobernados por el Espíritu Santo, sino también para obligar al reprobado a la obediencia. ¿A la obediencia de qué? No está hablando de obediencia de santificación, está hablando de obligarlo a la obediencia a sus decretos. La obediencia a lo que él ya predestinó que el malvado haga. ¿Entienden? En el calvinismo, de vuelta, Dios es la ilustración que usa Wayne Grudem en su teología sistemática. Como un escritor de una novela, él crea los personajes y él personalmente es el que escribe el guión de cada pensamiento, deseo y acto pecaminoso que un hombre ha cometido desde el principio hasta el final, incluso en el infierno, por los siglos de los siglos, será así. Así de fuerte es la doctrina de Calvino de la maldad en relación con la soberanía de Dios. Así que el hombre en el calvinismo no posee nada de libertad. Y esta es una diferencia significativa incluso entre Lutero y Calvino. Ahora, algo que es muy importante entender es que Calvino tomó la doctrina
de Agustín del pecado original, al igual que Lutero lo hizo, pero Calvino la llevó todavía más lejos que Agustín. Agustín, por ejemplo, dijo estas cosas: la imagen de Dios no ha sido borrada tan completamente en el alma del hombre por la mancha de los afectos terrenales, como para haber dejado allí ni siquiera los meros lineamientos de ella. En Agustín, la imagen de Dios en la caída, la imagen de Dios en el hombre, en la caída del hombre, no se pierde por completo. Lo que quedó impresionado en sus corazones, sigue diciendo Agustín, cuando fueron creados a la imagen de Dios, no se ha borrado por completo. Hablando Agustín de la conciencia del hombre, y él va a Romanos capítulo 2, donde Pablo dice que la obra de Dios, la obra de la ley, dice Pablo, está escrita en el corazón de los hombres, es una referencia a la conciencia. Esta escritura, dice Agustín, no ha sido completamente borrada por la vieja naturaleza. La ley de Dios no ha sido completamente borrada por la injusticia. Existe, sigue diciendo él, debido a los defectos que han entrado en nuestra naturaleza, no la constitución de nuestra naturaleza misma, escuchen eso, existe debido a los efectos que han entrado en nuestra naturaleza, no la constitución de nuestra naturaleza misma, una cierta tendencia necesaria al pecado. Y van a entender mejor lo que él quiere decir en el próximo párrafo, y dice: de la misma manera, así como un árbol malvado no puede producir buenos frutos, la mala voluntad no puede producir buenos frutos, pero de la naturaleza del hombre que es buena, puede surgir una buena o mala voluntad. ¿Entienden lo que está diciendo? Agustín está diciendo que la naturaleza del hombre es en sí mismo buena, pero que está afectada. Y por lo tanto, el hombre, puesto que su voluntad es mala, puede obrar mal, pero su naturaleza es recuperable. Todavía tiene suficiente bondad, dice Agustín. Sigue diciendo él: y ciertamente al principio no existía ninguna fuente de la cual pudiera brotar una voluntad malvada, excepto la naturaleza del ángel o del hombre, que era buena. Agustín dice: la naturaleza de los ángeles y los hombres fue creada buena, pero con la capacidad de pecar, y todavía esa naturaleza, después de la caída, sigue siendo buena, aunque está infectada por el mal. ¿Entienden? Esa es la doctrina de Agustín de la corrupción. El hombre es bueno, pero está enfermo. Ese es el énfasis. Ahora, Calvino llevó bastante más lejos la doctrina de Agustín. Un autor calvinista, Larry Sharp, en un libro llamado Las Doctrinas de la Gracia en Calvino, y Agustín, un artículo dice: Calvino siguió a Agustín al afirmar el corazón de la doctrina del pecado original. Y es muy importante todo lo que estamos viendo para llegar a la conclusión. Conserven los datos de la discusión histórica, conserven los datos. Calvino siguió a Agustín al afirmar el corazón de la doctrina del pecado original, que la muerte de Adán en el pecado significó la muerte en el pecado de todos nosotros, y que este estado se transmite a todas las personas, incluso los recién nacidos. Pero para Calvino la esencia de este pecado no es el mero amor propio como en Agustín, sino el orgullo y la rebelión y la desobediencia absoluta. El pecado original no es meramente una privación o un vacío de la justicia original, sino más bien una perversidad descarada que siempre está produciendo activamente las obras de la carne. El efecto del pecado de Adán no es solo una herida y una enfermedad como en Agustín, sino una depravación total y corrupción. Describir el pecado como falta de salud, luz y justicia es para Calvino. Y entonces cita a Calvino, Larry Sharp, criticando a Agustín, no haber expresado con suficiente eficacia su poder y energía. Fin de la cita. Sigue hablando Sharp: el resultado del pecado de Adán se llama más apropiadamente la ruina del hombre que la enfermedad del hombre en Calvino. Es claramente un error tratar de leer la doctrina de Calvino de la depravación total en Agustín como algunos lo han hecho. La doctrina del pecado original de Agustín, si bien es aceptable hasta el momento,
tiene fallas por la misma razón de que no llega lo suficientemente lejos, dice este autor calvinista. Al eliminar cualquier apariencia de justicia real de la naturaleza del hombre, Calvino fue lo suficientemente lejos y su doctrina del pecado original es, a mi juicio, preferible, dice Larry Sharpe. Ahora, algo importante acá, que quiero que archiven en su mente. Agustín decía, la naturaleza del hombre es buena pero está enferma. Calvino intensificó la doctrina de Agustín y dijo, no hay nada bueno en el hombre. Después vamos a ver cómo podemos tratar los datos bíblicos para ver por qué ellos tienen esta diferencia de pensamiento y qué respuesta podemos encontrar. Bueno, tengo varias interpretaciones más. Borster, otro autor calvinista, en un artículo llamado Modificación de Calvino de la doctrina del pecado original de Agustín, dice, el énfasis de Calvino en el pecado original como una corrupción de la mente y la voluntad no está en la misma tradición intelectual del agustino. Agustín entiende el pecado como concupiscencia, es decir, esto significa una pasión que habita en el hombre. Sin embargo, Agustín entiende el pecado como concupiscencia. Escuchen esto, los caídos en Agustín carecen del poder para lograr el bien que el intelecto conoce. Carecen del poder para lograr el bien que el intelecto conoce. Sin embargo, Calvino intensifica el problema del pecado al afirmar que la mente en sí misma ya no sabe qué hacer. ¿Entienden? En Calvino el hombre ni siquiera puede entender la voluntad de Dios de ninguna manera. Su mente está tan corrompida como sus pasiones en el calvinismo. Esta comprensión diferente del pecado, continúa diciendo Borster, comprensión diferente del pecado se debe en gran parte a una comprensión diferente de la esencia de la naturaleza humana. Tenemos dos hombres distintos en Agustín y en Calvino. En Agustín un hombre bueno pero enfermo, en Agustín un hombre completamente, absolutamente corrompido, casi un demonio. Así que entre Agustín y Calvino podemos resumir la diferencia así. En Agustín el hombre tiene bondad y maldad en su naturaleza, pero le falta bondad para poder vencer la maldad. Y él pone el énfasis en la concupiscencia. Hay pasiones que obligan al hombre a pecar a pesar de que el hombre entienda cuál es la voluntad de Dios. En Calvino el hombre no tiene bondad y le sobra maldad. No hay nada de bondad en el hombre en el calvinismo y le sobra maldad. Ahora, toda esta doctrina de Calvino sienta las bases para el resto del aparato doctrinal del calvinismo y se hace más o menos fácil aceptar el resto del discurso calvinista cuando caemos en esta doctrina de depravación total. A esto seguirá la predestinación incondicional. Todo está predestinado, eso ya fue aceptado de antemano, así que no será difícil aceptar que Dios predestina a algunos para salvación, otros para condenación. Se hablará de gracia irresistible. El único remedio para este hombre es que Dios lo obligue a obedecer. Jamás lo haría de ninguna otra forma. Tiene que ser de una forma obligado a obedecer. No hay ninguna ayuda que sea suficiente. Tiene que haber una reconstrucción completa. El hombre tiene que pasar por lo menos de malo a bueno y malo en la regeneración. Pero el hombre es tan malo y tan corrompido que no hay ninguna esperanza para él excepto toda esta gracia irresistible. La única esperanza es el nuevo nacimiento. Bien, dejaré afuera algunas cosas para avanzar hacia el arminianismo. Y acá donde quiero que presten mucha atención. Arminio, voy a decir 4 cosas acerca de la teología de Arminio de la caída que son muy importantes y que están en relación con todo lo que hemos dicho hasta ahora. Y realmente creo que Arminio era un genio en este sentido. Él fue un genio, él fue un reformador y procuró llevar la reforma a un estado más bíblico. En primer lugar, vamos a ver algunas citas.
Arminio estaba más de acuerdo con Lutero y Calvino que con Agustín respecto al hombre en su estado natural sin la influencia de la gracia de Dios. Así que Arminio dice, esta es una cita un tanto extensa, dice, en su estado natural, el libre albedrío del hombre hacia las cosas de Dios no solo está entorpecido, dañado, injuriado, torcido y debilitado, sino al mismo tiempo aprisionado, destruido y perdido. Y sus poderes no solo se encuentran debilitados y son inútiles, sino que no tienen poder alguno a no ser que sea despertado y asistido por la gracia divina. ¿Entienden? El hombre en su estado natural, en Arminio, está tan perdido como la teología de Lutero y tan afectado como el hombre depravado de Calvino, pero existe en el arminianismo la doctrina de la gracia proveniente. El hombre no es abandonado por Dios en el arminianismo a ese estado, sino que envía su gracia para reconstruir los atributos morales de Dios en el hombre, solo en alguna medida para que el hombre pueda al menos arrepentirse de sus pecados y creer. Entonces sigue diciendo Arminio, la mente del hombre en este estado se encuentra en oscuridad, destituida del conocimiento salvífico de Dios y, de acuerdo con el apóstol, incapaz de actuar de acuerdo a las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. A esta oscuridad mental le sigue la perversidad de los afectos del corazón, de acuerdo a los cuales odia y tiene aversión por todo aquello que es realmente bueno y agradable a Dios, pero ama y persigue lo que es malo. Correspondiéndose a esta oscuridad mental y perversidad del corazón se encuentra la debilidad de todo poder para realizar algo que sea realmente bueno y de evitar perpetrar lo que es malo de un modo correcto y por un fin y una causa correcta. Para esto que se considere toda la vida del hombre colocada bajo pecado. Y se agrega a esto que las Escrituras nos exhiben lo mismo por medio de las descripciones más iluminadoras, y será evidente que nada puede decirse en forma más verdadera concerniente al hombre en su estado natural, que se encuentra muerto en pecado. Ahora bien, eso es en primer lugar. En segundo lugar, entonces, Arminio habló del hombre natural bajo la influencia de la gracia proveniente de Dios. La influencia de la gracia proveniente de Dios. En una carta que él dirigió a un tal Hipólito Colibus, él escribió: el libre albedrío es incapaz de comenzar o perfeccionar cualquier bien verdadero y espiritual sin la gracia. Que no se me diga, como Pelagio, que practique el engaño respecto a la palabra gracia. Afirmo, por lo tanto, que esta gracia es simple y absolutamente necesaria para la iluminación de la mente, el debido orden de los afectos y la inclinación de la voluntad a lo que es bueno. Es esta gracia la que opera sobre la mente, los afectos y la voluntad, que infunde buenos pensamientos en la mente, inspira buenos deseos en los afectos y dobra la voluntad, y no entienden esto de manera determinista, sino en términos de persuasión y dar capacidad. Dice: infunde buenos pensamientos en la mente, inspira buenos deseos en los afectos y dobra la voluntad para llevar a la ejecución buenos pensamientos y buenos deseos. Esta gracia va antes, acompaña y sigue, excita, asiste, opera lo que haremos y cooperará. No sea que lo hagamos en vano. Evita las tentaciones, ayuda y concede ayuda en medio de las tentaciones, sostiene al hombre contra la carne, al mundo y a Satanás, y en esta gran competencia otorga al hombre el disfrute de la victoria. Levanta de nuevo a aquellos que han sido conquistados y han caído, los establece y les da nuevas fuerzas y los vuelve más cautelosos. Esta gracia comienza la salvación, la promueve, la perfecciona y la consuma. Oh, wow, qué cita. Es por eso que el arminianismo, lejos de ser una doctrina, como dicen los calvinistas, centrada en el hombre, es una doctrina centrada en la gracia.
Algunos han llamado al arminianismo la doctrina de la gracia porque enfatiza completamente la necesidad del hombre y la gracia abundante de Dios. ¿Y por qué la doctrina de la gracia? Porque en el arminianismo esta gracia es dada universalmente a los hombres. Mientras que en el calvinismo la gracia está limitada solamente a unos pocos escogidos. Así que la gracia en el arminianismo es algo mucho más glorioso, mucho más magnífico, mucho más grande que en el calvinismo. En tercer lugar, Arminio está de acuerdo con Lutero en el libre albedrío del hombre en cuanto a las cosas de la tierra, en cuanto al mal. Una vez más, en la carta a Hipólito Colibus, él dice que el hombre tiene libertad. Vean lo que dice. El maestro de teología, dice Arminio, que atribuye el máximo posible a la gracia divina, tiene mi más alta aprobación. El maestro de teología que atribuye el máximo posible a la gracia divina tiene mi más alta aprobación. Vean esto. Siempre y cuando pleitee la causa de la gracia de tal forma que no provoque daños a la justicia de Dios, haciendo una gracia coercitiva como en el calvinismo. Y vean lo que dice. Y no remueva el libre albedrío para practicar el mal. Es decir, siempre y cuando no caiga en el determinismo, no convierta la gracia en coerción, en obligación, sea como sea, en algo determinante, sea como sea que opere, en algo irresistible, o no quite el libre albedrío del hombre para el mal, dice Arminio, que predique la gracia, que maximice la gracia, siempre y cuando no caigan estos errores. Ahora veamos que Arminio también afirma que la salvación es una iniciativa y un trabajo de Dios de principio a fin. Arminio dice, al respecto de la gracia y del libre albedrío, enseño conforme a las Escrituras y el conocimiento ortodoxo. El libre albedrío no tiene la capacidad de hacer o de perfeccionar cualquier bien espiritual genuino sin la gracia, porque una vez la gracia inicia, perfecciona y logra la salvación del hombre. Bien, ¿por qué fue importante todo este panorama histórico de los diferentes intentos de sistematizar los datos de lo que la Biblia dice de la pecaminosidad del hombre? Porque quiero que comprendan que Arminio fue en este sentido un hombre con una teología que se puede decir que fue elíptica. Él simplemente puso sobre la mesa lo mejor de los diferentes intelectuales de su tiempo. Él puso a Agustín, él puso a Lutero y él puso a Calvino sobre la mesa, y él estuvo en acuerdo y en desacuerdo con todos, en diferentes aspectos. Y construyó una nueva doctrina de la caída del pecado original y en consiguiente de la gracia y de la salvación que no existía hasta entonces. Y creo que fue un gran aporte que él hizo. Tanto así que hoy la mayoría de los protestantes están en completo acuerdo con la construcción y el aporte doctrinal de Arminio, y Arminio es considerado en este sentido como un reformador, alguien que llevó la reforma protestante, lo que Lutero, Calvino y Zwinglio y otros recuperaron, un nivel más allá de las Escrituras. Ahora, algo muy importante, Wesley, quien siguió a Arminio muy de cerca, escribió un artículo en donde él pregunta: ¿hasta dónde podemos llegar al límite con el calvinismo? Buena pregunta. ¿Hasta dónde podemos llegar al límite con el calvinismo, hablando de la doctrina de la caída, del pecado original? Uno, dice Wesley, al atribuir todo lo bueno a la gracia gratuita de Dios, al atribuir todo lo bueno a la gracia gratuita de Dios. 2, en negar todo libre albedrío natural y todo poder antecedente a la gracia, todo libre albedrío natural y todo poder antecedente a la gracia. El énfasis acá está, hermanos, en que el libre albedrío es, en el arminianismo, restaurado por la gracia de Dios. Esta capacidad del hombre para obedecer o desobedecer a Dios no es natural, dice Wesley. Lo negamos. Y 3, al excluir todo mérito del hombre, incluso por lo que tiene o hace por la gracia de Dios. Hasta ahí de cerca llegamos con el calvinismo, dice Wesley. Bien. Bueno, tengo mucho más para ver. En el próximo apartado que tengo, vamos a ver acuerdos y desacuerdos, más específicamente, entre las doctrinas
calvinistas y arminiana de la caída. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes como la intensidad de la depravación del hombre. Y hay varias cosas para entender. Pero hasta acá, por hoy. ¿Alguna pregunta? Si queda minutos, hago un repaso rápido de lo que nos queda. Yo no sabía, me sorprendió lo último de que la gracia restaura nuestro libre albedrío. Porque tenía entendido que el calvinismo decía que sin la regeneración previa no puede haber nuevo nacimiento. Pero esto vendría a ser muy similar entonces en ese sentido, de que la gracia tiene que ver antes para que respondamos. Es muy similar. En el calvinismo y el arminianismo tenés al mismo hombre depravado, más o menos. Hay algunas escuelas que están un poco en desacuerdo respecto a la intensidad de esa depravación, pero en general están de acuerdo. Pero, ¿cuál es la respuesta de ambos sistemas al problema de la caída? Tanto en el calvinismo como en el arminianismo, el hombre es tan depravado que no puede por sí mismo ni responder ni buscar a Dios. En el calvinismo la solución es la gracia irresistible. Dios hará eficazmente, sin que tengan opción a lo contrario, que algunos hombres se arrepientan y crean y se salven, y así lo continuará haciendo durante el resto de sus vidas, porque estos son los escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera, y los demás son completamente abandonados. No hay ninguna gracia para ellos que les dé la posibilidad de salvarse. Solamente alguna especie de gracia común general que va a mitigar un poco su maldad para que los escogidos puedan vivir en esta tierra. Pero nada más y por ninguna otra causa prácticamente. En el arminianismo, Dios dará una gracia universal que, si el hombre no la rechaza, terminará restaurando su capacidad de responder a Dios. Pero no es una gracia irresistible. Restaurará el libre albedrío para que el hombre tenga la oportunidad de obedecer a Dios o no. De esta manera Dios se lleva todo el crédito por la salvación, porque sin esta gracia el hombre jamás habría tenido la oportunidad de salvarse. Pero a la vez, cuando alguien se pierde, no se pierde porque Dios haya carecido de amor o les haya negado una porción de gracia para salvarse, sino porque simplemente la resistieron. Así el que se salva alaba a Dios completamente por su gracia, porque esta gracia nos convenció de pecado, nos capacitó, nos buscó, nos persuadió una y otra vez y con gran amor y pasión. Jamás nos podríamos haber salvado ni menos perseverado sin esta gracia. Pero si nos perdemos o pecamos, es enteramente nuestra culpa y no la de Dios. En el calvinismo todo está determinado. Dios está detrás del bien y detrás del mal. De tal manera que Dios es el autor causal, ¿no?, de la salvación de los escogidos y la condenación de los reprobados. Esa es la diferencia. Y algo en lo que hay una similitud es que en el calvinismo la gracia irresistible se da arbitrariamente. La recibiste, en cierto sentido podríamos decir que es una forma de suerte. Te tocó, podrías no haber sido escogido, pero Dios irresistiblemente te escogió y te dio esta gracia que hace que te arrepientas y creas. No tenías opción, hizo que lo hicieras. En el arminianismo se puede decir que el amor de Dios lo mueve a arbitrariamente dar esta gracia a todos los hombres. Pero lo que esta gracia hace, en su arbitrariedad, vamos a decirlo así, no es obligar a nadie a la salvación, sino que simplemente lo que se da arbitrariamente es este llamado y esta capacidad de que si no se resiste, restaurará la capacidad del hombre de responder a la salvación, al llamado de Dios. Lo que Dios impone en el arminianismo es esta gracia que no abandona al hombre simplemente a su pecado. En el arminianismo, la concepción del amor de Dios se considera omnibenevolencia. Es decir, Dios desea el máximo bien de todas sus criaturas, que es la salvación. En el calvinismo eso no es así. De hecho, en el calvinismo Dios desea el máximo bien de sí mismo solamente. Las criaturas son solamente un medio para que Dios muestre su gloria. Así que, y de hecho, de la gran mayoría, Él no desea ningún bien, les desea el mal. Los creó para mostrar su gloria en el infierno. Y Dios, para glorificarse a sí mismo, usa estas criaturas y les va mal a la gran mayoría, y de hecho a todos por un tiempo nos va mal, incluso a los escogidos les va mal temporalmente andando en el pecado y sufriendo muchas cosas. Así que Dios se glorifica a costa del bien de sus criaturas.
En el arminianismo Dios tiene esta omnibenevolencia que lo hace incapaz de dejar de querer el bien de los hombres. Los ama, no puede no amarlos. Desea el máximo bien de todos, trabaja para que el máximo número de personas sea salvada. Otorga esta gracia preveniente, que vamos a ver bien después qué significa, arbitrariamente a todos. Los busca a todos. Se para, por así decirlo, delante de todos los hombres, llama la atención de todos los hombres, procura convencerlos de pecado, procura estorbarlos, procura atraerlos hacia sí mismo. Y si ellos no ceden, habrá más y los perseguirá durante años. Orquestará en su providencia múltiples eventos para que se arrepientan, pondrá la mesa del bien y el mal una y otra vez, delante de ellos los empujará a obedecer. Pero él, en el calvinismo, por causa de su pureza y justicia y de la clase de hombre que él quiso ser y con la que quiere relacionarse, nunca lo determinará ni lo obligará a actuar. En el arminianismo el hombre está dotado por libertad significativa. Nunca es de ninguna manera movido por Dios de manera obligatoria a hacer una cosa u otra. Puede ser juzgado por Dios, puede ser entregado a la maldad de su corazón, puede obrar en él el querer y el hacer si el hombre se lo pide, lo quiere y lo busca, pero nunca será arbitrariamente. Esa es una grandísima diferencia. Es un cuadro completamente distinto del carácter de Dios. ¿En qué lugar deberíamos ubicar entonces una virtud del hombre? Porque podemos entender que un inconverso pueda mostrar una manifestación de bondad. Sí. Nosotros tenemos que entender eso como que ya está actuando la gracia previniente que faculta a este hombre. Por ejemplo, en el enfoque evangélico yo siempre creí que había que pintar, el cielo de negro para que brillen las estrellas. Sí. Había que confrontar a veces al pecador. Ahora me doy cuenta que el enfoque va a ser muy diferente en ese sentido. Sería como entender que ya hay una gracia previniente del hombre en el hombre y que nosotros deberíamos alentar o incentivar el arrepentimiento y no convertirle que... En realidad no. Hay varios temas en lo que decís, pero John Wesley predicó junto con John Whitefield. Wesley arminiano, Whitefield calvinista. Ellos predicaron y describieron la maldad del hombre prácticamente de la misma manera. Y ambos pintaron, por así decirlo, el cielo de negro, del mismo negro, ¿no? Para que los hombres después pudieran valorar la gracia de Dios, puedan ver cuán pecadores son y entonces buscar la salvación en Cristo. No pasa por ahí. Sí hay una diferencia, y si tenemos 10 minutos más, podría llegar a repasarlo, en que en el calvinismo tenés solamente gracia común y gracia especial. La gracia común es dada a todos los hombres, la gracia especial es dada solo a los escogidos. La gracia común lo único que hace es mitigar un poco la maldad del hombre e intensificar alguna moralidad, pero no lo mejora, solo de manera externa. La gracia especial es la gracia irresistible dada a los escogidos para que se salven. En el arminianismo, la gracia proveniente no solamente afecta al hombre de manera externa, sino de manera interna. Y puede hacer que el hombre mejore significativamente. El calvinismo no reconocería tal cosa como un camino de salvación. Diría que el hombre, hasta que no es regenerado y en ese momento se salva, está odiando a Dios con todo su corazón todo el tiempo. En el arminianismo, la gracia proveniente de Dios puede hacer que el hombre deje de aborrecer a Dios. Y hay todo tipo de grados en esto. E incluso puede llevar al mismo hombre al arrepentimiento y la fe, antes de la regeneración. Entonces eso te da un cuadro muy distinto. Por ejemplo, en el calvinismo, algunos calvinistas entenderían que hombres como Cornelio, el etíope al que Felipe le predica en Hechos capítulo 8, o Lidia, odiaban a Dios con todo su corazón. Y que en un momento fueron regenerados y se salvaron. Cuando Pedro, Pablo y Felipe les predican. En el arminianismo se podría decir que si es que estos hombres ya no eran salvos antes, Cornelio, el etíope y Lidia, por la gracia preveniente,
ya habían sido atraídos poderosamente por Dios. Eran buena tierra, según el lenguaje de Jesús en Mateo capítulo 13. Cuando el Evangelio llegara, ellos se iban a arrepentir y no odiaban a Dios cuando los apóstoles llegaron a ellos. Estaban ya predispuestos a arrepentirse y creer cuando el Evangelio sea predicado. Iban a recibir al Mesías. No iba a ser algo de un momento para el otro de odio, amor, como en el calvinismo. Odio puro, amor absoluto. Odio supremo, amor supremo. Si es en el calvinismo. Todo cambia en un instante. Fuiste hecho otra persona. En el arminianismo no es así. Wesley diría, cada grado de gracia es un grado de vida y todos reciben gracia. Y cada grado de vida es un grado de restauración de los atributos morales de Dios en el hombre, que va haciendo al hombre más capaz de apreciar la justicia, por lo tanto de arrepentirse de la injusticia, más capaz de amar, por lo tanto de arrepentirse del egoísmo. Hay todo tipo de grados, por lo cual hay hombres mucho mejores que otros, y hombres que incluso no regenerados e inconversos que desprecian a Dios, podrían tener un alto y sincero sentido de justicia y bondad. Podrían, por ejemplo, según estándares más o menos cristianos, ¿no?, a pesar de no amar a Dios, ser buenos esposos, buenos padres. Y no todos los hombres en el arminianismo van a odiar a Dios con todo su corazón todo el tiempo. Porque la gracia proveniente revierte en cierta medida el efecto de la corrupción en la naturaleza. Y es una gracia que no solamente afecta al hombre externamente, sino internamente. Paul Washer, por ejemplo, él dijo lo siguiente. Él dijo, no importa, hablando de la regeneración, que Dios se pare delante de un hombre y le muestre toda su belleza, porque el hombre es tan depravado que mientras el hombre más ve a Dios, más lo va a odiar. ¿Entienden? Y todo lo que Dios es una amenaza, dice él, para el hombre. Bien, eso no sería cierto en el arminianismo. Porque en el arminianismo, cuando Dios se para delante de un hombre, no solamente hay una gracia externa, sino interna, que ilumina la mente y se puede decir, para usar algún lenguaje, que ablanda su corazón, que afecta su naturaleza. Y se produce una atracción usando el lenguaje de Oseas capítulo 11, versículo 4, hay cuerdas que atraen al hombre. Y realmente lo atraen, antes de la regeneración y la salvación. Entonces, el hombre podría llegar a tener un aprecio por Dios, aunque después lo rechace, cuando Dios se para delante de él y le muestra su belleza. O podría incluso arrepentirse. O podría pasar por todo un proceso de indefinición en donde está dividido, en donde por un lado está teniendo cierto amor y aprecio por Dios, y por otro lado todavía sigue aferrándose al mundo y al pecado y despreciando a Dios. Y podría crecer en su amor por Dios e ir decreciendo en su amor y apego al mundo hasta que finalmente se arrepiente y cree, y después viene la regeneración. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. En el calvinismo tenés un mundo mucho más oscuro. El hombre siempre es totalmente depravado y corrupto, en una gran intensidad. Es una humanidad mucho más perversa. En el arminianismo partimos del mismo pecado original, con la misma depravación, pero luego la gracia proveniente de Dios comienza a mitigar los efectos de la caída y comienza a restaurar la humanidad de tal manera que hay mucha más vida y mucha más esperanza en la humanidad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, en mi experiencia, por ejemplo, y es muy importante que los metodistas, el metodismo fue un arminianismo muy estructurado, muy sistemático. Wesley tenía lo que se conoce como el cuarteto de la teología. La Biblia, 1, la razón, 2, la tradición, 3, la experiencia, 4. Él probaba todo a través de estos 4 puntos del cuadrilátero. Ahora, nuestra experiencia, hermanos, nos muestra que el arminianismo en este sentido es cierto. ¿En qué sentido? Yo recuerdo etapas en mi vida antes de mi conversión, antes de arrepentirme de mis pecados, antes de ser salvo, antes de recibir la regeneración y tener poder para vencer el dominio del pecado en mi vida, que yo tenía aprecio por Dios. De hecho, a veces bastante aprecio por Dios y mucha indecisión de a momentos, mucha división en mi corazón. No era odio puro, aborrecimiento absoluto, y mientras más conocía a Dios, más lo odiaba. No fue así. De hecho, mientras más conocía a Dios, más era vencido mi egoísmo, mi apego al mundo, y más llegaba a amarlo.
Y cuando llegó lo que Wesley llama gracia convincente, fue esa revelación tan grande de Dios que finalmente terminó de conquistar mi corazón. Por un tiempo, a pesar de haber recibido gracia convincente, yo seguía en mi pecado. Pero finalmente, en el tiempo, cedí y me entregué. Porque la gracia siguió persiguiéndome y siguió persiguiéndome. ¿Se dan cuenta? El calvinismo en este sentido es todo blanco y negro. Odio puro o amor supremo. Y no es así en el arminianismo. Hay grises también. ¿Lo pueden ver? Uh-huh. Exactamente. Y recuerden la clase pasada que en el calvinismo la imagen de Dios en el hombre se pierde en la caída. En el arminianismo no necesariamente, no completamente. Y de vuelta, partimos con un hombre completamente esclavo del pecado y con el mismo potencial de maldad. En el calvinismo, luteranismo y arminianismo, un hombre depravado puede hacer cualquier cosa. Y la gracia de Dios es esencial. Pero de vuelta, tenemos un mundo lleno de la gracia de Dios, y en el calvinismo no es así. Lleno de la gracia de Dios. Todos los hombres reciben medidas de gracia. Y como algunos hombres ceden ante esa gracia, se vuelven mejores que otros. Otros hombres la rechazan más, y entonces se vuelven peores que otros. Un error del calvinismo, hermanos, es que confunde los textos que hablan de la entrega judicial del hombre por Dios al pecado con la pecaminosidad general de la humanidad. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 6, se dice que vio Jehová que todo pensamiento, todo designio del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. De continuo todo pensamiento, de continuo solamente el mal. Ahora, ¿son todos los hombres así? Usemos el cuadrilátero de Wesley. La Biblia dice que no. La razón nos dice que no. La experiencia nos dice que no. Yo antes de convertirme no pensaba solamente y todo el tiempo el mal. Eso se dice de una generación, que fue la generación del diluvio, donde nadie se convirtió a la predicación de Noé, ni siquiera su familia. Nadie se convirtió. Una generación tan oscura, solamente habrá otra igual en los días finales, antes de la segunda venida de Cristo. Esa es una generación entregada por completo a la maldad, donde la gracia proveniente de Dios se retira y entonces el hombre queda en este estado de depravación tan intensa. ¿Entienden? Mientras que la depravación siempre es total en el hombre, afecta todas sus facultades. En todas las teologías luteranas, calvinistas y arminianas, la intensidad de esa depravación varía de generación en generación y persona en persona. Pero en el calvinismo a veces no hay variación. Si bien Dios diría que, el calvinista podría decir que la gracia común restringe la maldad del hombre, pero no reconocería fácilmente que hay grados e intensidad de depravación en respuesta del hombre a la gracia. Simplemente es la gracia limitando la maldad. En el arminianismo será la respuesta del hombre a la gracia lo que determinará la intensidad de su bondad o maldad. ¿Ven la diferencia? ¿La ven? Es una diferencia significativa. ¿Alguna pregunta? Totalmente.
es que en el calvinismo es Dios quien escoge al hombre. Y en el arminianismo se puede decir que hay una elección compartida. Ya vamos a ver más de eso. Pero hay una elección compartida. Ya veremos más. Bien. Vamos a terminar acá. Miren, termino con las últimas citas. Así no queda esto pendiente para la próxima vez y después continuamos con otro tema. Palmer dice, acuerdos y desacuerdos, muy rápidamente. Simplemente voy a mencionar estas cosas. Están de acuerdo calvinismo y arminianismo en la amplitud de la depravación, es decir, que afecta la totalidad del ser del hombre. Y también, en segundo lugar, están de acuerdo en la absoluta necesidad de la gracia para la salvación. ¿Cuáles son los desacuerdos? Los desacuerdos se encuentran en la clase de gracia que Dios dispone en primer lugar. Como vimos en el calvinismo, solamente tenemos gracia común y gracia eficaz. La gracia común que restringe la maldad del hombre y la gracia eficaz que simplemente salva irresistiblemente al pecador. Palmer, por ejemplo, dice que acerca del hombre y el Evangelio, su falta de comprensión es también una parte de la depravación del hombre. Todas las mentes están ciegas a menos que se regeneren. El arminianismo diría, a menos que la gracia preveniente obre. Entonces, de vuelta en el calvinismo, tenés hombres ciegos y hombres regenerados. Hombres que odian a Dios y hombres que lo aman. En el arminianismo habrá otros grises. Habrá hombres no regenerados que tengan ojos para ver y la capacidad de arrepentirse y creer. En el arminianismo entonces tenemos esta gracia preveniente. Wesley la explica de esta manera: nos permite alcanzar un mayor conocimiento de nosotros mismos. Y hay gracia preveniente que podríamos dividirla en dos. En general, una gracia preveniente que va a conducir al hombre a un estado de preparación para la salvación, y después tendremos gracia convincente, que es la gracia que llega con la predicación del Evangelio y que dará al hombre una gran capacidad para arrepentirse y creer. Ya veremos más de eso, pero hablando en este segundo sentido, Wesley dice, la gracia nos permite alcanzar un mayor conocimiento de nosotros mismos y avanzar más en el proceso de librarnos de nuestros corazones de piedra. La gracia convincente, tal como su nombre lo indica, nos convence que no podemos ayudarnos a nosotros mismos, que sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada sino añadir pecado al pecado, que solamente Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su propia voluntad, siendo imposible para nosotros pensar siquiera un pensamiento bueno sin la ayuda sobrenatural de su Espíritu, o crear o renovarnos a nosotros mismos en nuestras almas en justicia y verdadera santidad. Esto es lo que la gracia convincente hace. Ahora, también se dirá en el arminianismo que esta gracia es dada al hombre para que tenga la capacidad de cooperar con su salvación, que responda o no. Una vez más, Wesley llama esto sinergismo, es un debate que se desató después de Lutero. Monergismo significa la salvación tiene un solo lado, Dios, tomando el hombre. Sinergismo significa que la salvación tiene dos lados, Dios y el hombre. Y aunque Dios inicie la salvación en el arminianismo, el hombre debe responder, y es sinergismo en este sentido. Otros lo llaman monergismo resistible para tratar de enfatizar que Dios inicia la salvación, pero el hombre puede resistirlo. No puede aportar nada, pero puede resistir. Por sinergismo, dice Wesley, no implicamos que la libertad caída mantenga una capacidad natural para llegar y tomar la iniciativa y establecer una relación restaurada con Dios. Más bien, por sinergismo queremos decir que la libertad humana, por gracia, está siendo habilitada para cooperar interactivamente con el plan salvífico de Dios. Es el trabajo por gracia de la libertad humana con la voluntad divina. Ahora también esta gracia será resistible. Este es otro desacuerdo con el calvinismo. Arminio dirá, la gracia de Dios no es cierta fuerza irresistible, es una persona, el Espíritu Santo, y en relaciones personales no puede haber subyugación de una persona por la otra. Bien,
Hay también una diferencia, en segundo lugar, en el estado de bondad y maldad del hombre. Porque en el calvinismo de vuelta tenemos un hombre bueno regenerado y un hombre malo no regenerado. En el arminianismo tenemos el hombre natural sin la gracia de Dios, es completamente malo, pero influenciado por la gracia preveniente. Tendremos un hombre en el que hay la imagen de Dios en parte restaurada y también la imagen del diablo. Habrá gran pecado, pero habrá una bondad también significativa. Bien. Y en tercer lugar, el tercer desacuerdo es en cuanto al determinismo, que en el arminianismo el hombre tiene libertad significativa. Tiene libertad para obrar una cosa o la otra. En el calvinismo todo está absolutamente determinado. Esos son los acuerdos y esas son las diferencias. Y acá cerramos la clase de hoy. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por este tiempo de pensar, de meditar, de profundizar, de refinar nuestra comprensión. Oh Señor, al final de esta clase terminamos atribuyéndote toda la gloria por todo el bien que hay en nosotros. Todo lo bueno que hay en nuestras vidas te lo atribuimos. Cuando éramos pecadores nos convenciste de pecado. Nos mostraste el camino por el que teníamos que andar. Nos diste tu poder para andar en él. Abriste nuestros ojos para que seamos desengañados. Cuando clamamos a vos, venciste el poder del pecado en nuestras vidas para que podamos obedecer. Y hoy nos sostenés día tras día, nos guardás del mal. Para cada tentación tu gracia viene, para darnos socorro, para darnos una vía de escape. Señor, pero toda nuestra perdición nos la atribuimos a nosotros mismos. Toda la vergüenza y todo el pecado es solo nuestra culpa. Y hemos rechazado tu gracia tantas veces. De hecho, cada vez que pecamos rechazamos tu gracia. Oh Señor, oh, queremos por lo tanto cantarte las canciones más sublimes que con más grandeza puedan describir tu gracia hacia estos viles pecadores. Gracias por no abandonarnos, Señor, por habernos dado la oportunidad de volver. Oh, tu omnibenevolencia es tan grande, Señor. Te amamos, Señor, pero porque vos nos amaste primero y viniste a nuestro rescate. Ayúdanos, danos más conocimiento, oh Señor, y que todo lo que sea verdad y que hayamos hablado sea confirmado por tu Espíritu en nosotros.